Buenas tardes compañeros, el día de hoy conoceremos un tema que es la brujería, que en la actualidad ha sido muy satanizado y muy pocos tienen una verdadera comprensión de lo que es. Existen algunos tipos de brujería, como las formas de lo que más tarde se llamaría brujería. Podrían rastrearse hasta las creencias y prácticas chamánicas de las sociedades prehispánicas. Los chamanes, considerados intermediarios entre los humanos y los espíritus, planeaban rituales para curar enfermedades, predecir el futuro y comunicarse con seres espirituales. El segundo tipo son antiguas civilizaciones. En la antigüedad, las civilizaciones como la egipcia, griega, romana, sumeria, babilónica ya practicaban formas de magia y hechicería. La mayoría en estas culturas no solo tenían fines rituales y espirituales, sino que también prácticos como la protección o el amor. Bueno, además de las que se acaban de mencionar, existen muchos tipos de brujería, los cuales tienen diferentes orígenes alrededor del mundo. La brujería wicana o wicca, la cual se originó en el siglo XX, se basa en una religión no pagana que honra la naturaleza, los ciclos de la luna y el respeto por el equilibrio de la vida. Los wicanos creen en la magia blanca y en la dualidad de la divinidad respetada por los dioses y el dios. Otra de las tipos de brujería sería el vudú, el cual es una religión de origen africano, especialmente de las culturas yoruba y Fon, que se desarrolló en Haití y otras partes del Caribe. El vudú mezcla creencias africanas con elementos católicos y sus rituales a menudo involucran la invocación de espíritus y la creación de amuletos, además de muñecos para realizar trabajos mágicos. Otra de las tipos de brujería sería la brujería satánica, la cual es la que normalmente se conoce, ya que se relaciona con seres demoníacos y Satanás, y además de que es una forma de magia negra. La brujería de magia negra es la que utiliza magia con fines maliciosos, con el fin de dañar o controlar a otros. Se asocia normalmente con el trabajo de invocar espíritus malignos o utilizar maldiciones. Buenos días, hoy estamos con la maestra Alma Guadalupe Juárez. Y bueno, profesora, yo le quería preguntar, ¿usted qué opinión tiene de la brujería? ¿O qué es lo que conoce sobre la brujería? Bueno, sobre la brujería se dicen muchas cosas. De entrada siempre tiene una connotación negativa, pero en la actualidad se han hecho ya muchas referencias al tema y poco a poco se va descubriendo lo que antes eran mitos. El día de hoy ya tienen una comprobación de carácter científico y lo que antes se identificaba como fenómenos paranormales, el día de hoy ya tienen una explicación racional. Y ahorita lo que nos hemos enterado es de que la iglesia hace. Bueno, ahí estamos con el profesor Víctor Manuel López González. Bueno, profesor, yo le quería preguntar, ¿usted qué opinión tiene de la brujería? Sí, en general. Mira, la brujería como todo ser humano, para mí existe lo bueno y lo malo, ¿sí? También depende de cómo interpretemos nosotros un tipo de brujería. Y, ¿cómo te dijera? Cómo darle una forma a la brujería es que muchas veces estandarizamos o hacemos que la gente crea que la brujería es mala. Todo es malo, incluso las religiones tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Entonces una brujería es por el lado mismo, se tiene lo bueno y lo malo, no sopesan las cosas como debe de ser. Igual en la religión. ¿Por qué se han soltado tantas sectas o tantas religiones? Por lo mismo, ¿no? Porque hay gente que, ¿cómo te dijera? Hay gente que tiene familiares muy alcohólicos y por cierta razón les cae en su momento un minuto de pensamiento donde ellos dicen, no, pues esta religión está retirada, cosa que no hace la católica, ¿sí? En su momento pues cambian de religión. Igual puede pasar en la brujería. Puede decirse que la brujería te puede ayudar a retirarte del alcohol, pero muchas veces depende de uno mismo, ¿no? De uno mismo para poder hacer los cambios, tanto cambios emocionales, cambios morales, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, la brujería para mí no es mala, no es mala. Para mí se mantiene en el reino, está mal. Y una última pregunta, ¿usted como tal ha vivido alguna experiencia cercana a la brujería o algún familiar conocido de usted? Pues sí, como experiencia, sí tengo una experiencia muy fuerte, dado al mal que se puede decir nos hicieron, a mi esposa y a un servidor. Pero pues de hecho, como dice mi esposa, no hay mal porque bien no venga, y también pues todo se regresa. ¿Sí? Todo se regresa, con el tiempo todo se regresa. Porque lo mismo, te vuelvo a repetir, lo malo y lo bueno, la misma brujería se ve cuando se está haciendo cosas malas y cuando se están haciendo cosas buenas. Y ellos verifican, ¿no? Por eso es que también se dice que en la brujería está lo bueno, se trabaja lo bueno y se trabaja lo malo. Pero muchas veces se da cuenta de la misma cuestión de que se está haciendo algo malo a una persona que no ha hecho daño a otros. Y se les regresa a los que pidieron ese daño. Entonces sería todo por mi parte. Muchas gracias, profesor. De nada, hasta luego. Hasta luego. Todos tenemos experiencias mágicas, pero no las queremos reconocer precisamente por la mala fama que tienen. La brujería como tal tiene una connotación muy negativa. El mago como tal tiene una connotación generalmente más positiva. Siempre consideramos a los magos, pues a partir de las películas de Harry Potter y compañía, pues que todos son buena onda y todos son buenas personas, y que los brujos son los malos y que los brujos son los que hacen las cosas negativas. Cuando en realidad ni es tan cierto uno ni es tan verdad el otro, ¿no? La brujería es un punto de vista, es un punto de vista hacia una actividad que, como decía yo anteriormente, el día de hoy ya tiene comprobación de carácter científico. Antes no se sabía que los elementos que nos circundan, tierra, viento, agua y fuego, pues tienen una explicación lógica, y ahora que lo sabemos, pues bueno, sabemos que los fenómenos que se producen a partir de estos elementos son reacciones naturales y no tienen muy poco que ver con la mala intención o la mala situación de la explicación que dista mucho de lo que es en la realidad. Muchas gracias. Al contrario. Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros estaremos realizando una entrevista a Carla Angélica Rodríguez Tinoco acerca de la brujería. Y tenemos unas preguntas que queremos realizarle. La primera pregunta sería: ¿cuáles son las diferencias entre la brujería blanca y la brujería negra? Bueno, es una pregunta muy interesante, ya que de hecho a veces se le separa en tres. Luego es brujería blanca, brujería negra y brujería gris. Que la brujería gris es como hacer un poquito de todo. Lo hago conforme a mi perspectiva. Pero normalmente lo que diferencia la blanca de la negra, como se le clasifica normalmente, es la intención con la que haces un hechizo, un ritual, etc. Por si es para afectar a alguien, pues es negra. Si es para un beneficio o hay algo bueno en eso, es blanca. Es como normalmente se le clasifica la magia. Ok, muchas gracias, qué interesante, ya que la gente normalmente suele engloba todo a que todo es malo. Ahora sí que es bueno o malo. Sí. Una duda que quisiera preguntarte sería: ¿qué símbolos son los más comunes dentro de la brujería? Bueno, yo te puedo decir de 4 símbolos y en todos hay algo que los une, y el principal es un círculo blanco que representa lo absoluto o el universo. Se utiliza mucho en protecciones, en rituales, en etcétera, pero es un círculo blanco y representa lo absoluto o el universo. Luego hay otro que también es un círculo blanco, pero adentro tiene como un punto negro. Ese símbolo representa el origen del universo o la creación del universo, pero también tiene otros significados, como
que significa energía masculina, o que también significa dios sol o el sol. Porque normalmente en cuestión de brujería pagana, que es quien veneramos a la naturaleza, tenemos como un dios sol y diosa luna, o dios cielo y diosa naturaleza. Entonces este símbolo es como un dios sol. Luego también hay otro círculo que igual es blanco, pero tiene una raya horizontal atravesada justo en medio. Este es el contraste del otro, que significa o es la madre naturaleza, o significa energía femenina. Entonces tienes como ese contraste entre energía masculina y energía femenina. Y el otro es el pentáculo. El pentáculo es un círculo también, pero adentro tiene una estrella de 5 puntas. Estas 5 puntas tienen significados. Normalmente se les sataniza mucho, ya que lo relacionan mucho a rituales satánicos, al diablo y todo eso, pero por cosas de otra religión que es la iglesia, ¿no? Pero en sí, nosotros como brujas paganas, significa las 4 puntas, son los 4 elementos, que es fuego, aire, tierra, agua. Y el último punto significa el ser, o el espíritu, o el éter, que se llama a veces. Entonces, esos son como los 4 símbolos principales dentro de la brujería. Yo quiero hacer la pregunta de ¿cómo se realizan los rituales de brujería? Pues hay muchas maneras de hacer un ritual, y yo no tengo esa verdad absoluta, ya que cada manera de una bruja es diferente. Por ejemplo, hay brujas que lo hacen a la luz de la luna, hay brujas que lo hacen con X materiales. Los materiales que se llegan a utilizar son velas, son esencias, son plantas, son sahumerios, son inciensos, son muchas cosas. Entonces muchos conectan con la luna, otros le piden algo que se le llama anclaje, que es la energía al universo o a la madre naturaleza para hacer un ritual. Entonces, para hacer un hechizo son muchas cosas, pero creo que lo más importante es la intención de la persona, ya que sin intención la magia muy interesante, la verdad. Entonces las intenciones son lo que cuentan, o sea, no es como alguien bueno o algo malo, simplemente deciden. simplemente es la intención con la que lo haces. Si lo haces, te voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, tú estás enferma y tu mamá te quiere preparar un caldo, tu mamá va a hacer el caldo o está haciendo ese caldo con ingredientes naturales y lo está haciendo con la intención de curarte. Y tú cuando te lo comes te sientes mejor. Eso inconscientemente es magia, simplemente es la intención que le pones. De hecho, o sea, no es un mito, o sea, es de verdad. Tiene mucho sentido eso. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de la brujería, por ejemplo, aquí, a la que realizan en España, o a la que realizan más hacia Brasil, o incluso la que realizan allá por Estados Unidos? O sea, ¿hay una diferencia entre los países? Y si la hay, pues ¿bajo qué se rige? Bueno, en sí, la brujería es un mundo, entonces la brujería aquí y en China es diferente, y también con la bruja que tienes de amiga, que tienes de vecina, tu brujería va a ser muy diferente y muy única sobre todo, ya que cada quien estudia ciertas cosas y se dedica a cosas muy específicas, y sobre todo en las creencias es muy diferente. Por ejemplo, en Europa te puedo decir de los panteones griegos. Lo del panteón no es el panteón de difuntos, se le llama un conjunto de dioses. Por ejemplo, está el panteón griego, donde está Deméter, Hera, Afrodita, Zeus, Hades. También hay otros. También tenemos en nuestro país nuestro propio panteón, que es el panteón mexica o el panteón azteca, donde está Tlaloc, Huitzilopochtli, todos esos.
Y hay otros como el panteón nórdico, el panteón celta, el panteón celta. Entonces, las creencias de cada uno es muy diferente. Ya se dedican a una religión o solamente a adorar a ciertos dioses. Y el hecho de adorar a cierto dios o una creencia o solamente a la naturaleza cambia mucho en la manera en la que una bruja hace sus cosas. Así es, sabemos que hay diferentes tipos. Bueno, hay una cosa que me da mucha curiosidad. Siempre se ha satanizado mucho la parte de la brujería. Y siempre se ha dicho de que se hacen pactos con el diablo. ¿Esto en verdad está relacionado con la brujería? Los pactos se tiene entendido que es básicamente darle tu alma al diablo en cambio de, normalmente se le dice son riquezas, ¿no? Pero esto no tiene que ver nada con brujería pagana, que te hablo que es adorar a la naturaleza, ya que en nuestras ideas o cultura, desde mi perspectiva, no existe un Dios, un Jesús, no existe un diablo, un Satanás, un Belcebú. Simplemente nosotros adoramos a la madre tierra y ya, ¿no? A lo que es la naturaleza. Pero sí creemos en planos, que son el plano astral, el plano del bajo astral. El bajo astral es donde están estas energías negativas, que luego cuando dices, me duele la cabeza y no sé por qué, y tuviste a lo mejor un buen día, se te pegó una mala energía, algo te está consumiendo esa energía. Y no significa que cada vez que le duela la cabeza, que tengan algo ahí al lado, ¿no? Pero sí llega a pasar y estos son energías del bajo astral. Y el plano del astral o el alto astral es donde tú puedes llegar a ir, que de hecho eso se puede lograr por medio de meditaciones. Yo lo he hecho, lo puedo confirmar. Y creemos también en guardianes, que son unos guardianes espirituales, que son los que te van guiando y porque también en esos planos tú puedes tener como una biblioteca de tu vida y cosas por el estilo. Entonces esos guardianes son los que te guían y te protegen de malas energías que te quieren pegar o te quieren hacer algo. Pero no creemos en cielo o infierno o en Jesús y Belcebú. Entonces no tenemos pactos, ni tampoco pertenecemos al diablo, ni nada de ese tipo de cosas que la religión católica o cristiana, que es lo que normalmente hace, satanizar esta parte de la brujería. No, pues es bueno saberlo. Estamos más tranquilos. Entonces todo, digamos, que es como una cosa del catolicismo, no específicamente de... Sí, es que todo esto viene desde la Santa Inquisición, que bueno, ya saben, fue casa de brujas, y se le creía bruja hasta la mujer que se le veía pues leyendo. Entonces, símbolos que realmente eran de bruja se fueron satanizando por la iglesia, por esto de la casa de brujas y demás. Qué feo. Sí. Bueno, así ya tenemos otra perspectiva de lo que en verdad es. De verdad que Ahora, sí. ahora sí que lo que uno descubre ya hasta que realmente se meta en el tema, ¿no? Sí, es una historia que es triste, a lo mejor para las brujas, porque es injusto, pero es bonito que brujas respeten la religión de otras personas. Creo que es lo más bonito dentro de la brujería, que se respeten las creencias de los demás. Pues sí, ¿no? Porque al fin y al cabo, históricamente hablando, pues lo que ha desatado tanto siempre ha sido como la imposición, ¿no? O sea, el de que tú tienes que creer porque yo creo, y si no crees lo mismo que yo, pues ya. Genocidio, ajá. Entonces creo que va muy de la mano, o sea, sí es muy congruente la imagen de respetar con todo esto que es como muy naturista o muy de naturaleza, muy de elementos y así. Pues es bonito. Es que también seamos sinceros, hay varias cosas que cuando uno tiene miedo, inmediatamente dices, es que no conozco eso, tengo miedo, entonces lo quiero destruir.
yo creo que por eso sí es lo más común. Y bueno, tú mencionaste algo del tarot. ¿Qué tan cierto es su efectividad o qué onda con el tarot? Que ahorita como que está agarrando mucha popularidad, por así decirlo. Pero, pues, ¿qué tan cierto es o qué onda con eso? Pues en cuestión de estas lecturas que te dicen, no, pues quiero saber sobre cómo voy o qué puede pasar o así. Yo digo que desde mi perspectiva, repito, no tengo yo la verdad absoluta, son mis creencias. Cada bruja es diferente, entonces el tarot, por ejemplo, yo de hecho lo quiero estudiar porque no lo sé bien. Yo lo que sé leer es el péndulo, pero el tarot, el más común es el Rider, que se llama, y ese tarot está compuesto por arcanos mayores y arcanos menores. Y te puede decir lo que yo digo que son posibilidades o lo más cercano que te pase conforme tú vas. Y esto tiene que ser una bruja que aprenda a leer tanto la energía de las cartas como la energía de a quien se las está leyendo. Porque esto de leer las cartas es leer energía. Entonces la bruja tiene que interpretar esta energía para poderte darte o mensajes o cosas que te pueden pasar, pero siguen siendo posibilidades cercanas, más no es un hecho de que te van a pasar sí o sí. Simplemente te lo están diciendo como un tipo de advertencia. Te puede pasar esto si sigues por este camino. Te doy un ejemplo. Si tú, por ejemplo, fumas mucho, hay una posibilidad de que te dé cáncer de pulmones, pero no es un hecho. Tú lo puedes cambiar o remediar. Para eso es el tarot, para decirte qué puede pasar, qué es lo más cercano a que pase o qué te está pasando actualmente, y puedes cambiar o tú decides qué hacer con esa información al final de cuentas. Entonces eso es el tarot, son posibilidades o lo más cercano a que te pase. Ok, muchas gracias. No, bueno, ya es una forma diferente de verlo, porque pues uno cree que es como la verdad absoluta o piensan que todos creen que es como la verdad absoluta, pero ya eso te abre a las posibilidades. Otra pregunta que te quería hacer es ¿qué tipos de hechizos existen dentro de la brujería? ¿Se clasifican de alguna forma o cómo? Bueno, los hechizos hay de todo lo que te puedas imaginar. Los hechizos hay de todo. Lo único que te puedo decir que no puede hacer ni la brujería ni absolutamente ninguna fuerza es manipular los sentimientos de una persona. Por ejemplo, cuando te dicen, te puedo hacer un amarre para que se enamore de ti, en realidad no estás haciendo eso. No puedes manejar el amor de una persona, simplemente estás manejando su energía. Es como enlazar dos cadenas, la energía 1, energía con la persona 2, y eso es básicamente el amarre. No es que te está enamorando de ti, no, simplemente necesita de tu energía como para vivir. Eso es un amarre. Entonces, hay hechizos de todo, menos para controlar las emociones. Hay hechizos de amor propio, hay hechizos para endulzar a una pareja, hay hechizos para abrir caminos, también está su contra, para cerrar caminos, que es la magia negra, ¿no? Hay hechizos para cortar lazos con una persona, hay hechizos para atraer abundancia, hay muchos hechizos. Que ahora sí que para lo ocupe, ¿no? Sí, por si alguien ocupa, mientras no sea para perjudicar, por favor. Ok. Puedo saber. Bueno, aquí hablando de la parte de los hechizos, ¿hay algo que se necesita para que el hechizo salga bien? ¿Se necesita algún material o hacer alguna preparación para que en verdad funcione? Pues no te puedo decir ni una receta absoluta ni nada, pero sí te puedo decir lo más importante, que siempre que vayas a hacer un hechizo o un ritual, lo que quieras, tienes que tener algo bien claro y es tu intención, con qué intención lo haces. Si tú pones una plantita, un mineral, si tú pones un saumerio, tiene que ser con una intención. No puedes poner en el ritual cosas que no sabes ni para qué las pones, ¿no? Nada más porque se ve bonita, no, pues no, no puedes hacer eso. Si tú pones, no
no sé, una vela de color rojo, no, pues es para cierta intención. Si tú pones un saumerio que tiene tales plantas, pues para esta intención. Si tú pones una ceniza, ¿esa ceniza para qué? No puedes hacer nada sin intención. Esa es una. La intención es muy importante y es lo fundamental para cualquier hechizo. Lo otro es protecciones. Las protecciones son fundamentales y muy importantes. No se hacen hechizos ni rituales sin protección. Todo es con protección, ya que, como ya les dije, del plano del bajo astral tú puedes atraer cualquier cosa, y más cuando son luz, la luz de la vela. Luego hay energías que quieren esa luz porque quieren como trascender. Entonces tú necesitas protegerte. En eso están los círculos de protección. Como ya les había dicho, el círculo es muy importante. Bueno, también se utiliza como una protección. Puede ser una protección que tú vas intencionando, o sea, tú nada más con tu dedito la vas invocando, que se dice. O también la puedes hacer física. Se hace luego, yo, por ejemplo, un revuelto de principiante. Les puedo decir que es la cáscara de huevo y sal de mar. El mineral, saben que los minerales pues manejan energía, ¿no? O pueden repeler energía, entonces para eso es la sal de mar. Y la cáscara de huevo, como saben, el huevo su función es cuidar lo que está dentro, ¿no? Entonces se utiliza esa misma energía o su mismo funcionamiento en la magia. Se intenciona para proteger tu espacio y se dibuja y se menjurje entre cáscara y sal de mar, y dibujas un círculo alrededor de tu área de trabajo para protegerte. Ese es un ejemplo. Y en mi caso también hago algo que se llama anclaje, y el anclaje es pedirle a la madre naturaleza energía para hacer el hechizo. Esto se hace al principio y se devuelve energía residual o la energía como tal a la madre naturaleza, y se le agradece siempre. Siempre hay que agradecerle a la naturaleza en brujería pagana. Se le agradece siempre a la naturaleza porque todo lo haces con materiales naturales, y eso es lo más efectivo para un ritual. Qué interesante. Solo intentar uno. Qué interesante. Bueno, yo tengo ahora sí que una duda con respecto a la protección. ¿Justamente hay protecciones específicas para un hechizo, o podemos utilizar siempre una protección en especial para todos en general? Pues hay mucho tipo de protecciones. Esto ya depende de la creencia de cada quien. Hay unos que utilizan el ojo turco, que es el ojito rojo, que creo que han visto. Otros que se llama la mano de Fátima, que es una manita con un ojito también. Yo, por ejemplo, tengo un nudo de bruja, que creo que no se alcanza a ver, pero es un nudito de bruja. También sirve de protección los cuarzos. Y pues eso ya depende de cada bruja, de en qué crea, de cuánta intención tiene lo que utiliza. Por ejemplo, yo puedo decir que mi nudo de bruja es para todo, para repeler todo, y es llevarlo cada día o intencionarlo cada día, limpiarlo, porque es como si fuera un botecito de basura. Tú no puedes echar basura infinitamente, se necesita limpiar. Entonces también así funcionan las protecciones. Y sobre todo agradecimiento, ¿no? A la madre naturaleza en mi caso. Pero no hay algo específico de que yo utilizo el cuarzo X para protegerme de un ritual de amor, ¿no? No. No hay. Simplemente tú escoges y también conectas, porque tú tienes que conectar con todos tus materiales. O sea, si tú, por ejemplo, escogiste un cuarzo y te pareció muy, muy bonito, es porque conectaste con ese cuarzo. Si te gustó un amuleto, es porque conectaste con ese amuleto. Entonces, eso ya depende de cada bruja. No hay algo escrito o específico. Ok. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de la santería. Empezando por sus orígenes.
esta religión proviene del continente africano. Como bien se sabe, en la época de la colonización y la conquista, los españoles no nada más llegaron a América, también a otras partes y otros continentes, como es el continente africano. Antes esta zona se le denominaba, esta religión se le denominaba Yoruba. Estos vienen de más o menos de las partes de Nigeria, Benín y Tongo. Al momento de llegar los españoles, pues llegaron al continente africano en estas zonas, donde pues llegaron a esclavizar a varios grupos, y con estos pues el tránsito del comercio y por otras cosas llegaron a la parte sur del continente americano, en específico en Cuba, donde pues se trató de suprimir esta cultura y obligarlos impusieron más la religión católica. Sin embargo, no lograron disipar esta religión, esta cultura. Lo que hicieron fue que se transformó esta religión por medio del sincretismo, que es la combinación de dos elementos para formar uno. Todo esto pasó alrededor del siglo XVI al siglo XIX. En el siglo XX, con las migraciones y todos los movimientos sociales y culturales, pues esta religión se fue expandiendo hacia Europa y Estados Unidos, principalmente como Miami y Nueva Orleans. Y pues esta religión, pues al contrario de lo que se fue pensando que se iba como disipando, pues se fue adaptando más a los contextos sociales, a los contextos urbanos, y pues ahorita pues es una religión que pues todavía se llega a practicar. Sin embargo, Cuba se considera como el epicentro de esta religión. Algunas de las reglas principales de esta religión es el respeto tanto a las personas mayores como a los orishas, ya que estos son guías espirituales que no solamente representan fenómenos naturales, sino también valores de la sociedad. También es el cumplir con tus promesas, y tienes que cumplir también las prohibiciones, que es durante el periodo de Iyaworaje, que es el proceso de iniciación. Igual pues algunos orishas principales de esta religión es pues Shango, que es el dios del trueno y la guerra. En este dios se le hace como rituales con comida picante, bailes y tambores. También está la diosa Yemaya, que está más relacionado con el mar y la maternidad, que estos pues sus fieles, se podría decir, le ofrecen flores y frutas. Igual está Lewa, que es el mensajero entre los orishas y los seres humanos. A él se le ofrecen juguetes, caramelos y encrucijadas. Algunas personas igual tienden a confundir la religión de la santería con el vudú, pero no es lo mismo. Vienen de diferentes zonas. Por ejemplo, pues como habíamos dicho, la santería viene desde el continente africano y el vudú viene más de la parte sur del continente americano. Esta santería pues en la sociedad actual es aparte de algo turístico, por así decirlo, también pues a la sociedad actual ofrece un confort, otra forma de un camino alternativo a las personas que buscan una conexión más personal con
con el más allá, por así decirlo, con lo divino. Igual, pues sus rituales igual enfatizan más en la relación con los Onishuan, la adivinación y el equilibrio espiritual. Algunas características de las personas que practican esta religión es el compromiso que tienen justamente con las prácticas religiosas y los simbolismos que pues estas conllevan. También es algunas de las formas de vestir, pero esto más depende ya del nivel de iniciación que tengas, por así decirlo. Por ejemplo, los que recién se meten a la religión se les conoce como Iyawo. Estos, pues más o menos este proceso dura 1 año, donde tienen algunas prohibiciones, como las que son vestir de negro, tener actividad sexual en ciertas ocasiones. Bueno, esto es con algunas premisas. No salir de fiesta, no vestir negro. Y bueno, tienen que adaptar también una personalidad, por así decirlo, de humildad y reserva. Igual, pues, como había dicho, una de sus prohibiciones era vestir de negro. Esto quiere decir que siempre tienen que estar vestidos de blanco, no pueden vestir otro color, al menos por este año, porque esto simboliza pureza, respeto y como un renacimiento espiritual. Algunos que los practican usan bueno, ya más adelante pues en el proceso pues algunos practicantes tienden a usar collares llamativos. Estos pues tienen que ser de ciertos colores o combinaciones de colores, ya que estos collares representan a sus deidades, a sus orishas. Igual que en su estilo de rituales, pues es muy diferente, ¿no? No nada más se dedican como los rituales, sino también hay como varias formas de hacer un ritual. Por ejemplo, hay unos que tiran los caracoles. Esto es similar a las personas que tiran como del tarot. Sin embargo, pues estos no son como unas predicciones del futuro o algo por el estilo. No, estos caracoles son varios caracoles que ponen y tú tienes que elegir cuál es el que te llama más la atención o el que más te guste. Estos pues obviamente la persona pues, conoce su significado y pues no te los dice hasta que tú los escojas. Estos te dicen más sobre tu personalidad y se supone que también son como un método de protección hacia la persona. Bueno, la historia de la brujería, realmente cómo llegó aquí a nuestro país. Lo que investigamos el equipo y yo fue que en efecto la brujería aquí en México ya se practicaba desde épocas prehispánicas. Hay de hecho bastantes vestigios de que esto fue pues real, vaya, ¿no? Solamente que tenían otros nombres, otros órdenes y estaban más relacionados con el área sacerdotal, el área que tiene que ver con los dioses. La brujería se practica aquí en el país desde épocas prehispánicas y esta se dividía más o menos en 4 formas. Primero estaban los que predecían lo que iba a pasar, después estaban los curanderos, después estaban los chamanes y había otro grupo que eran los nahuales, el cual ha sido creo que un poco satanizado, sería la idea. Ya la idea de lo que es realmente un nahual se ha distorsionado demasiado a través del tiempo. Todos estos brujos se regían por Tezcatlipoca. Había 4 Tezcatlipocas, el rojo, el amarillo, el blanco y el negro. Ellos se regían por el Tezcatlipoca negro. ¿Por qué? Todo esto está relacionado con el calendario mexica. El día en que uno nacía,
se le asignaba un dios o un protector, por así decirlo. Entonces todos los niños que nacían en una fecha en específica, que tenían como dios principal a Tezcatlipoca, tenían la tendencia o podrían nacer o tener o desarrollar la habilidad de convertirse en algunas de estas vertientes: adivinadores, nahuales, sacerdotes y todo eso, ¿no? Los que adivinaban las cosas terminaban siendo los sacerdotes, que vendrían siendo como los padres de las iglesias hoy en día, los que estaban más cercanos a los dioses, los que los podían escuchar y podían interpretar sus ideas y dárselas a la comunidad para, no sé, pues los mejores días para sembrar, si te podías casar con alguien, tomar decisiones políticas o decisiones importantes. Para eso servían los adivinadores. El tema de los curanderos, pues obviamente sabían cómo curar, tratar algunas enfermedades, principalmente con la herbolaria. El tema de los nahuales es otro ya un poco más interesante, porque la gente cree que un nahual está como más relacionado con lo que podría ser a lo mejor y un demonio o cosas normalmente negativas, pero lo que realmente eran personas muy inteligentes. La palabra nahual se deriva de dos palabras en náhuatl, una que significa cuatro y la otra alt, que significa agua, cuatro aguas. ¿A qué se refieren con cuatro aguas? Un nahual tenía que dominar 4 aguas del conocimiento, las cuales eran geometría cósmica, matemáticas celestiales, flor y canto y herbolaria. Tenían que tener el dominio de estas 4 formas para poder convertirse en un nahual, porque se cree que un nahual se podía transformar en un animal y estar ahí en el monte y hacer cosas raras, pero lo que pasaba era que, relacionándose también con el calendario mexica, por ejemplo, yo nazco un día en el que mi dios principal es Tezcatlipoca, pero aparte se me asigna un tonali, que digamos que es como el espíritu animal que también me protege o con el que tengo una relación. No siempre podría ser animal, también podrían ser fuerzas de la naturaleza, ya sean temblores, tormentas, viento, lluvia, fuego, agua. Lo que pasaba con los nahuales era que una vez que podían dominar las 4 aguas del conocimiento, no era que se transformaran en el animal, sino que podían ver a través de ese animal. No es como que fueran buenos o fueran malos, eran pues personas que decidían qué hacer con ese poder. Lo podían usar para el bien o lo podían usar para el mal. Se creía que justamente el nahual con su animal protector, por ejemplo, no sé, un ocelote, un ave rapaz o un cocodrilo o algo así, pues bueno, tenía la habilidad de ver a través de ese animal. Estaban conectados a tal punto que si el animal se moría o lo que le pasaba al animal se le replicaba a la persona y viceversa, lo que le pasaba a la persona le pasaba al animal también. Y en caso de que la persona, el nahual, falleciera, su animalito fallecía al poco tiempo, ya que era una conexión, pues vaya, ¿no?, más espiritual. Los sacerdotes, pues como ya había dicho anteriormente, digamos que eran como lo más, pues era lo más alto en los rangos sociales de los mexicas, los que podían hacer pues las ceremonias y los que también pues practicaban y llevaban a cabo los sacrificios rituales, que pues bueno, eran lo que suena un sacrificio ritual, que estaba muy relacionado con la forma en la que ellos pensaban darle de alimentar al sol, por ejemplo. Muchos de los sacrificios eran para alimentar pues a los dioses, vaya, ¿no? Lo cual es muy interesante, ya que pues creo que muchas personas han pensado que los sacrificios son como algo malo, pero es simplemente un ritual que justamente se satanizó mucho porque está un poco pues de lado a la religión
religión pues católica, pero eventualmente eran lo mismo. La brujería estaba a tal punto que estaba igual que, digamos, un Tlatoani que vendría siendo un gobernante. Estaban casi que a la par, ya que pues ellos eran los únicos que podían hablar con los dioses, comprenderlos, escucharlos.